Hoy voy a mostrarte cómo ganar la batalla espiritual, cómo vencer a esa cosa dentro de ti. El gran San Agustín definió la maldad como una falta del bien. No es una cosa en sí mismo, sino una falta de algo. Dios es la esencia y el autor del bien. En Él no hay oscuridad. El libro de Génesis nos presenta una historia que ilustra cómo opera el pecado en nuestras vidas. Es la historia de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Ambos trajeron una ofrenda al Señor. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. El pasaje dice que Caín estaba enojado y su semblante decayó. Así es como opera el pecado. Primero afecta a la persona internamente. Es un proceso que comienza en la mente y en el corazón. Es como una infección. Se propaga y luego se manifiesta exteriormente. Es un proceso en el que uno pasa de ser constructivo a ser destructivo. Comienza a menudo con sentimientos de victimismo. La persona se siente maltratada, piensa que no se le dio un trato justo. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, el robo, los falsos testimonios y calumnias. Una vez que una persona entra en esta etapa, pensamientos de envidia, celos, contienda, odio, rencor, etc., comienzan a desarrollarse internamente. La persona es vulnerable a la ansiedad, a la preocupación y hasta a la depresión. Y estas emociones comienzan a contaminar al espíritu. Jesús dijo, del corazón salen malos pensamientos. Todo comienza con pensamientos del corazón. Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? El pecado comienza en el interior. Eventualmente afecta la totalidad de tu ser. Pronto se manifiesta externamente. Afectará tu comportamiento. Se manifestará emocionalmente. Dios también le dijo a Caín, si haces bien, todo estará bien contigo. Pero si no haces bien, el pecado está esperando una oportunidad. Literalmente, su deseo es contra ti. El pecado desea gobernarte, pero tú tienes que dominarlo. Todos sabemos cómo termina la historia. Caín finalmente cedió a su pecado y asesinó a su hermano. El pecado comienza con pensamientos que nacen en el corazón, la persona interior. Luego afecta a las emociones. Eventualmente se convierte en acciones que son dañinas para ti y para los demás, si no son controladas. Esta es la historia de la humanidad. Es una lucha contra fuerzas internas. Es una batalla entre lo bueno y lo malo dentro de ti. La historia de Caín y Abel presenta la experiencia humana en el nivel más básico. Todos operamos en esta esfera. Es la batalla diaria en la que todos los humanos participan, independientemente de sus creencias, religión, perspectiva filosófica, etc. El cristiano, por otro lado, opera en un nivel diferente, una dimensión diferente. Romanos 6 dice que cuando vienes a Cristo estás libre del poder del pecado y el pecado no tendrá dominio sobre ti. El cristiano ha sido sepultado con Jesús por el bautismo en la muerte. Esto significa que estás identificado con su muerte. El viejo hombre es crucificado con él de manera de neutralizar el pecado en tu vida. Ahora has resucitado con él a una nueva vida, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, tienes que saber. El versículo 3 dice, ¿no sabéis que todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús? El versículo 6 dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. El versículo 9 dice, sabemos que Cristo ya no muere. Si no lo sabías, lo sabes ahora. Segundo, el versículo 11 dice, debes consideraos muertos al pecado y vivo para Dios. No basta con saberlo, debes considerarlo como un hecho. La palabra consideraos significa rendir cuentas, reflexionar, pensar, calcular. El tiempo griego para este verbo implica un compromiso de hacer esto a largo plazo. Es un mandato a hacerlo como un hábito general o estilo de vida. Repítelo cada vez que surja la situación.
Todo comienza con la oración. Tienes que apartar un tiempo para orar, meditar, confesar y contemplar. Durante este tiempo tienes que participar en un proceso similar a cómo opera y se intensifica el pecado, excepto que es al revés. Te vas a considerar muerto al pecado y luego vas a dejar que se manifieste en tus emociones. Todo comienza en el corazón y luego se transfiere a tu comportamiento, a tu disposición. Pablo explica más adelante este proceso en su epístola a los Colosenses. Llama al cristiano a poner sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El cristiano ha muerto, ha sido elevado con Dios. En Dios encontramos todo lo que es bueno. Atributos como amor, bondad, paz, alegría, paciencia, perdón, compasión, benignidad, etc. Podemos categorizar a estos como emociones de lo alto. Aunque son atributos y virtudes, también son emociones. Puedes experimentarlas como sentimientos. Las emociones de abajo son terrenales y son cosas como la inmoralidad sexual, los malos deseos, la ira, la malicia, el lenguaje obsceno, la mentira, la ansiedad, la preocupación, etc. Podemos añadir embriaguez y toda dependencia química. Estas emociones, estas prácticas deben ser asesinadas. Tienes que eliminarlas durante tu tiempo de oración y meditación. Considérate muerto a estas prácticas y vivo hacia con Dios. En cambio, te enfocas en los atributos de Dios, esas emociones superiores. Por ejemplo, si estás luchando contra el rencor, el odio y la malicia, en vuestro tiempo de oración, contemplad el inmenso perdón que os ha sido concedido en Cristo y sed agradecidos. Responde con gratitud. Siente el amor. Comienza a pensar en la persona que es objeto de tu odio en un contexto de amor. Mírala como Dios la ve. Vas a proyectar cómo interactuarás con esta persona. Perdonarás y serás bondadoso, amable, amoroso, compasivo, justo y recto en todos tus tratos. Cuando oras y meditas, ponte los atributos de Dios y siente las emociones. Tienes que reacondicionar tu cuerpo a nuevas emociones. Siente gratitud, siente amor, siente compasión, siente alegría, siente paz, etc. Recapitulemos. Primero debes saber. Luego debes considerar. Tercero, debes vivirlo. Ponerlo en práctica. Romanos 6 nos dice que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos para la injusticia. En cambio, presentaos a Dios como alguien que ha sido transformado a una nueva vida. Presentad vuestros cuerpos como un instrumento de justicia. El pecado tiene un proceso. Comienza en el corazón, se transfiere a las emociones y luego conduce a acciones destructivas. Si has sido nacido de lo alto, tienes que saber quién eres en Cristo. Tienes que saber que estás muerto al pecado y vivo para Dios. Tienes que amparar virtudes, atributos de Dios en tu corazón. Deja que se desarrollen en tus emociones y luego impleméntalas en tu vida diaria. Gracias por vernos. Por favor, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima. Recuerda vivir por encima del resto. Vivir la vida celestial.